En esta tercera entrega de Contexto Económico comentamos las perspectivas económicas globales de la OCDE, recientemente publicadas, en las que se confirma de nuevo el frenazo de la economía europea. En particular, la OCDE estima que la eurozona crecerá en 2019 apenas un 1%, por debajo de lo estimado hace pocas semanas por la Comisión Europea y prácticamente la mitad de lo previsto en sus últimas previsiones, que fijaban esta tasa en el 1,8%. Este frenazo se debe fundamentalmente al menor crecimiento en Alemania e Italia, así como un menor crecimiento previsto para la economía francesa. En este contexto, cabe destacar que la economía española confirma también una mejor evolución que la media europea durante 2019. Pero el tema fundamental de esta entrega es la incertidumbre producida en torno al Brexit. A punto de cumplirse el plazo inicialmente previsto para la salida del Reino Unido, la confusión creada en torno a este tema es de unas proporciones inéditas. Además de la controversia sobre el adecuado o no de la convocatoria de referéndum por parte del gobierno de Cameron, a estas alturas caben pocas dudas sobre los muchos errores que ha cometido la administración de Theresa May durante el periodo negociador, que quizá podríamos reducir en tres principales. El primer error es haber basado la negociación en una fórmula tan simple como engañosa: Brexit is Brexit. Una vez comprobamos que a los problemas complejos no se prestan a soluciones fáciles. Si podemos definir qué es ser un Estado en la Unión Europea, es mucho más complicado definir qué es no serlo, ya que hay muchas formas, en términos de derechos y obligaciones, de relacionarse con la Unión Europea. Y aun respetando el derecho de los británicos de salir de la Unión Europea, como hemos comprobado, no existía un acuerdo sobre cuál debía ser el estatus alternativo del Reino Unido una vez fuera. En otras palabras, no había uno, sino muchos tipos de Brexit. El segundo de los errores, íntimamente ligado al primero, fue la decisión de Theresa May, particularmente a partir del famoso discurso de Lancaster House en enero del 17, de ir introduciendo sucesivas líneas rojas, como el rechazo a la libertad de circulación de personas o a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, que iban mucho más allá del estricto mandato del referéndum. De esta forma se dio alas al sector más duro de los partidarios del Brexit y, al alejar al Reino Unido del espacio económico europeo, aumentó la inquietud de los medios empresariales y, sobre todo, abrió un problema económico y político con la frontera entre las dos partes de Irlanda, en el que sinceramente nadie había pensado a la hora del referéndum y que a la postre ha sido el principal escollo para aprobar el acuerdo de retirada. Y finalmente, el tercer error fue apelar al artículo 50, con su exigente plazo de 2 años, en marzo del 17, antes de tener listo una respuesta a ninguna de las cuestiones anteriores y sin haber convocado a un amplio debate nacional y parlamentario para discutirlas. De esta forma, el Reino Unido puso en marcha de forma inexorable un reloj de arena con un plazo muy corto que, como se ha visto, no ha sido ni de lejos suficiente para llegar a un acuerdo, lo que deja al país profundamente dividido y enfrentado. En esta situación nos encontramos ahora. El Consejo Europeo ha aceptado la propuesta británica de atrasar hasta el próximo 12 de abril el plazo de 2 años si el gobierno de May consigue antes la aprobación del acuerdo de retirada. Si esto no fuera así, por la legislación electoral británica, el Reino Unido debería comenzar la preparación de las próximas elecciones europeas, lo que plantearía, sin duda, problemas evidentes. Todas las opciones están ahora abiertas. Un acuerdo in extremis sobre el texto negociado, a cambio quizá de la cabeza de la propia May, una fórmula que mantenga al Reino Unido asociado al mercado europeo, como la fórmula llamada Noruega, la convocatoria de nuevas elecciones, un segundo referéndum o incluso la retirada del artículo 50 y de la propia solicitud de Brexit. El Parlamento mantendrá estos días votaciones indicativas para saber lo que quiere, una vez que ha dejado claro qué es lo que no quiere. Para España, el Brexit tendrá implicaciones importantes. En el escenario central de que el Reino Unido mantenga una amplia vinculación con el mercado interior europeo, el impacto económico, según acaba de estimar el Banco de España, sería asumible. Pero quizá más importante todavía sean las implicaciones políticas, pues en cualquier escenario, Brexit modifica los equilibrios dentro de la Unión Europea y esto abre importantes posibilidades para España si sabemos jugar bien nuestras cartas. Por último, encontrarán en esta tercera entrega un análisis de la situación de la industria española. En los últimos trimestres estamos constatando señales evidentes de agotamiento de la industria española, medida tanto por índices de producción industrial como también por los denominados PMI. Esto se refleja de forma particular en la industria automovilística, con unas notables cifras de caída tanto de la producción de nuevos vehículos, con un 3,4%, como en la matriculación de automóviles, que lo han hecho en un 8%. Esto motiva el tratamiento especial en nuestra entrega sobre cuáles son los problemas que aquejan a la industria española. Espero que resulten de su interés. Muchas gracias.